Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo tema de nuestro curso de Escuela de la Fe. Es el cuarto tema que nosotros hemos titulado El reino de Dios está en medio de nosotros. Vamos a iniciar entonces este encuentro con un canto inicial que es una hermosa oración que vamos a escuchar con mucha devoción. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Hemos visto cómo Jesús se preparó para iniciar su ministerio con el bautismo de Juan, un bautismo de conversión. Y luego el Espíritu lo trasladó al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, ¿no es cierto?, donde sufrió las tentaciones del maligno. Se piensa que el maligno quería desafiarlo a que demostrara su poder, de que él era Dios. Y por supuesto que Jesús lo derrotó con la palabra de Dios. Ahora Cristo Jesús inicia su misión en la sinagoga de Nazaret, donde él se crió. Él después elige a sus apóstoles y anuncia que el reino está en medio de nosotros y de todos nosotros. Pero digan, ¿qué es el reino? Nos preguntamos muchas veces, ¿no es cierto? ¿Es una persona? ¿Es una sociedad fraterna? ¿Es un tiempo nuevo? Bueno, eso es lo que veremos hoy día a la luz de los textos bíblicos que vamos a leer. Y queremos entonces iniciar este tema que, como ya les decía, titulamos El reino está en medio de vosotros, que son palabras de Jesús. Como siempre, queremos ver un PowerPoint pequeñito para ubicarnos en el mundo en que inició su misión Jesús, de la sinagoga de Nazaret, el lago Tiberíades, y donde están los pescadores que después él eligió como apóstoles. Jesús entonces, cuando hablaba del reino, decía, el reino está en medio de vosotros. Él entonces, como todo judío religioso, iba todos los sábados a la sinagoga, y ahí en la sinagoga él desenrolló el libro del profeta Isaías y leyó un texto que ustedes van a escuchar en unos momentos más. Después, a la gente que lo seguía, él anunciaba y decía, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y era algo como un poco misterioso. Muy cerca de ahí había una ciudad que se llama Cafarnaúm, y ahí estaban las barcas que nosotros queremos mostrarles aquí, algunas barcas que habían en ese tiempo en el lago de Galilea. Ahí estaban los pescadores, ¿no es cierto?, que como en familia salían a pescar y después vendían el producto de su trabajo. Y ahí Jesús llama a sus primeros apóstoles. Que también vamos a escuchar estos relatos que nos hacen los evangelistas, los 4 evangelistas. Y también Jesús ya ha elegido los 12 apóstoles, los envía a una misión que también queremos hoy día plantearles. En la primera parte vemos cómo Jesús inició su misión en Nazaret,
en que uno observa, lo primero que uno observa, la presencia del Espíritu de Dios y de su palabra. ¿Ah? Así que escuchemos la lectura de Lucas. Lectura de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Ya, gracias, Mónica. Bueno, muy hermoso este texto que hemos escuchado muchísimas veces y vamos a analizarlo un poquito. Emilio, cuéntame una cosa, ¿qué profeta cita Jesús en este texto que acabamos de escuchar? Sí, cita específicamente a Isaías, el capítulo 61, versículos del 1 al 2, ¿Ya? y que corresponde al tercer libro de Isaías. Ya, bien, gracias. Cuéntame, Susana, ¿qué anuncio hace el profeta Isaías respecto de la misión de Jesús? El texto mencionado por Emilio del profeta Isaías es el siguiente: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto Yahvé me ha ungido. ¿Ah? Y la siguiente parte yo creo que la responde su pregunta, hermana. Dice: para anunciar la buena nueva a los pobres que me ha enviado, para vendar los ojos de los corazones quebrantados, predicar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, para predicar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces, en esas palabras está mencionando Jesús esta misión, ¿cierto? Que Yahvé le habría encomendado a él. Jesús se la adjudica cuando hace la lectura en la sinagoga. Ya, gracias. No sé si, Consuelo, te fijaste que hay una frase que Jesús suprime cuando en los textos de Lucas no aparece una de las frases que Isaías había colocado en esos versículos. ¿Te fijaste? Sí, sí. Y yo pienso que no aparece a propósito, o sea, que Jesús guarda silencio en eso, dice que Él no viene por el día de venganza de nuestro Dios, sino que Él va a venir por la reconciliación, porque Él ya va a morir en la cruz. Entonces, no viene la venganza. Así es, claro, bien. Al terminar de leer la lectura, Jesús enrolla, ¿no es cierto?, el libro y agrega una frase, Mónica. ¿Qué significa eso? ¿Qué crees tú? Sí, Jesús dice: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Con eso da a entender que Él es el profeta, el Mesías que el pueblo estaba esperando. Sí. Bueno, ustedes se preguntarán cómo reaccionaron los oyentes. Primero estaban asombrados, como dice el texto, ¿no es cierto? Porque este era el hijo de José, el carpintero, pero después, al escuchar esto que es él, como que se autodefinía como el Mesías, ya se enojaron y lo rechazaron, ¿ya? Y sobre todo cuando Jesús les responde citando a Elías y a Eliseo, y que eso lo pueden leer ustedes en unos versículos
posteriores, que se vivieron y hicieron milagros en medio de gente que no era israelita, ¿ah? Que eran sidonios, por ejemplo, como la viuda de Sarepta. ¿Ah? Entonces todo eso es el primer rechazo que sufre Jesús en su pueblo, en Nazaret. ¿Ya? Así que esa es la primera parte de nuestro curso. En la segunda parte vamos a hablar del anuncio del reino. Vamos a leer 5 textos cortitos, cada uno de nosotros, y vamos a decir qué se percibe a través de esos textos. Sí. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Consuelo, ¿tú? Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ya, bien. ¿Susana? Lucas capítulo 4, versículos del 40 al 44. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando, y llegando a donde él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. ¿Mónica? Lucas 17, versículos 20 y 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán: vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Bueno, a mí me correspondió Marcos 10:15. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, a ver si podemos cada uno de nosotros, en forma muy sencilla, decir cómo percibieron lo que es el reino en los textos que les correspondieron. No sé, Emilio, ¿cómo lo percibiste? El reino ha llegado, dice. Ya, Ya está en medio de nosotros el reino. bien. Consuelo, ¿tú? El tiempo se ha cumplido. Jesús es el tiempo perfecto, y es lo que se ha cumplido. Ya está. ¿Ya? ¿Susana? A mí me parece aquí la parte que dice, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Entonces acá vemos que el reino es algo que se anuncia también. Sería como otro aspecto que estamos tratando de descubrir, ¿no es cierto? Que lo que es el reino sería otro aspecto. Mónica, ¿tú cómo lo percibiste? Bueno, en el texto que leí dice que el reino de Dios es silencioso, que no se deja sentir, y que también, como en otras lecturas, que está en medio de nosotros. Sí, y el mío, el de Marcos 10:15, es como el reino nos hace hacernos niños,
limpios de corazón, ser como hombres nuevos. El reino es Cristo, ¿ah? Es Jesús. Bueno, pasamos a la tercera parte de nuestro curso, donde veremos cómo Jesús llama a sus 12 apóstoles, que van a ser el fundamento de la iglesia, que representa la universalidad de esta iglesia que él va a fundar, dado que el número 12 significa lo universal. Estos 12 apóstoles serán testigos, eso significa la palabra apóstol, testigo hasta los confines de la tierra. Después él va a elegir a otras personas entre la multitud que lo seguía, que van a ser unos 72, que van a ser llamados discípulos. Ahí hay una pequeña diferencia, pero todos ellos anuncian el reino que viene y que está en medio de todos ellos. Escuchemos entonces en el Evangelio de Marcos cómo se eligen los primeros discípulos. Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Gracias. No sé, Consuelo, ¿observaste cuál es la frase más importante que dice Jesús en ese momento? ¿Y qué te llama la atención respecto de a quiénes elige? Los A mí me primeros parece que elegidos. Sí, a mí me parece que la frase es ven, sígueme, ¿sí? Y que los primeros elegidos son personas solidarias, gente sencilla, humilde, son sensibles, son honestos, son entusiastas, temerosos, perseverantes. A pesar de las caídas, están ahí al lado de Jesús. Están Yeah. siguiendo. Sí, claro, Es- así es. Y dejan todo inmediatamente. Es sí, impresionante sí. eso, ¿ah? Bueno, veamos cómo cuando elige a Felipe y a Natanael. Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es hermoso ese texto. En el texto que acaba de leer Emilio, se alude a un texto del Antiguo Testamento. No sé, Susana, ¿lo podrías tú explicar eso? El texto aludido ahí es Génesis 28:2.
Y dice lo siguiente, y está referido a Jacob. Dice que tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Llama la atención eso de cómo se autodenomina Jesús. Al final se dice hijo del hombre, que es la palabra con que él se identifica, alusión a Daniel 7:14. Bueno, entonces, ahora vamos a escuchar el llamado a Mateo. Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gracias. Bueno, en casa entonces de Mateo o Leví, como se denomina en el Evangelio, se aparece uno de los objetivos que tiene la misión Jesús. ¿Te fijaste, Mónica, cuál podría ser ese objetivo? Bueno, cuando dice él que no viene a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, eso demuestra que Jesús nos tiene una gran misericordia y que además, si uno oye el llamado que Él hace, aunque no seamos perfectos, pero podemos ir mejorando con su ayuda a lo largo de la vida, ¿no? Es muy esperanzador eso. Sí, 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 de todas maneras. Bueno, hay un texto que habla de la pesca milagrosa, que nos cuenta Lucas. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago Genesaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Qué importante es este texto en el momento actual en que se nos llama a ser evangelizadores. Recuerden cómo Pedro le dijo a Jesús, hemos pasado toda la noche pescando
y no hemos encontrado nada, pero en tu nombre echaremos las redes. Eso, de eso se trata. Se trata de, salir a anunciar a Cristo en su nombre. Ser perseverantes en la misión, confiar en su palabra, reconocerse pecadores y frágiles y dejarlo todo y seguirlo, como lo hicieron los apóstoles, que realmente son admirables y que a nosotros realmente nos cuesta bastante. ¿Ah? Así que es un llamado a la evangelización de las personas que nos rodean. Solo porque tú me lo pides, lo haré sin tardar. Mis redes al mundo echaré para poder sacar aquellos que lloran en la soledad del fondo del mundo sin luz. Me pides que suba a tu barca y me ponga a pescar. Sí, solo porque tú lo dices. Sí, en tu nombre las redes echaré en la parte más honda, en lo escondido del corazón, donde quieres hallar a tus hijos que viven sin ti. Acabamos de escuchar una hermosa canción que se llama Echar las redes, que nos recuerda este acontecimiento de la pesca milagrosa y nos llama a evangelizar hoy día. Y pasamos a la cuarta parte de nuestro tema, que es la misión que Jesús le entregó a sus apóstoles. Escuchemos primero en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. En cuanto a los que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Cuéntame, Mónica, ¿cuáles son las recomendaciones que hace Jesús a sus apóstoles y si tú crees que son vigentes hoy en día? Bueno, en cierto modo sí, salvo las costumbres de la época, digamos, pero en general se puede decir que Jesús nos llama a los que vamos a proclamar el reino de Dios, nos pide que seamos sencillos, austeros, que no seamos tan previsores, que confiemos en lo que Él nos va a dar, porque a veces nuestras necesidades son falsas, a veces tenemos demasiadas necesidades, pero son falsas. Y también que si no somos recibidos no vamos a desempolvarnos los pies en la puerta, sino que significa seguir adelante en nuestra misión, perseverando en ella, nada más. Sí, súper, qué bueno. Gracias. Bueno, escuchemos ahora el texto en el Mateo. Mateo 10, versículos del 1 al 14. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos:
Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Dentro del texto que leyó Emilio hay una frase que habla del reino. ¿Cómo lo entiendes tú, Susana, eso? Claro, bueno, en el texto que leyó Emilio en Mateo 10, versículo 7, dice, id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Tal vez pueda facilitar entender que también podríamos decir que el reino de los cielos es el reinado de Jesús y su reino, o es el reinado de Jesús en su reino, y también que está cerca este reino. Y luego agrega curar enfermos, ¿cierto? Resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios. Y con esto prueba que ese reinado que es Jesús, prueba que está cerca, que está con nosotros. O sea, el reino es Jesús, es Jesucristo. Eso. Bien, gracias. Ahora vamos a escuchar la continuación de este texto de Mateo. Mateo 10, del versículo 16 al 24. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En lo que leíste, Consuelo, tú observas los riesgos que tiene un testigo de Cristo en medio del mundo. ¿Y crees tú que hay un estilo de vida de este testigo de Cristo?
Sí, porque es reconocerse como parte de un rebaño, cuando dice como ovejas, pero también dice en medio de lobos. Ahí hay un riesgo. Por un lado una fortaleza de ser parte de un rebaño y por otro lado un riesgo. Seth va mostrando siempre dos cosas: serpiente, de ser astutos, de ser sencillos, le da como una hoja de ruta, pero sobre todo me parece que lo más importante es que se nos va a comunicar lo que se va a hablar en el minuto, o sea, está el Espíritu Santo actuando sobre la palabra, ¿ya? Y puede conducir al odio de los que nos rodeen, pero finalmente la perseverancia también de los que eh, proclaman la palabra. Ese es como un estilo, digamos, y tiene un riesgo implícito todo, porque no les vas a agradar a todas las personas. Sí, ¿ah? Sí, yo recuerdo los mártires, tenía muy presente este texto, y también la continuación de después que dice, el que dé testimonio de mí, yo daré testimonio de él ante el Padre, y el que no, yo no lo daré. Bastante tremendo. Bueno, entonces, la continuación de este texto en Mateo, escuchémoslo. Mateos capítulo 10, versículos del 26 al 33 y después del 37 al 42. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. El que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Gracias. Bueno, hermoso texto, y hay varias exigencias de Jesús a sus apóstoles y a nosotros. Emilio, ¿nos podrías contar acerca de esa exigencia? Sí, en primer lugar, no tener miedo, tener confianza en que el Señor siempre está detrás nuestro y ser valiente para proclamar a Jesús y no negarlo, porque si lo negamos, se nos negará ante el Padre. Además, tomar nuestra propia cruz, perder la vida por el reino, por Jesús. El seguimiento es radical. Esas son las ideas principales que encontré, hermana. Gracias, gracias. Bueno, estamos terminando este curso
este tema, y quería acentuar solamente algunas ideas claves que aparecen a lo largo de todo lo que hemos visto. Primero, la presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios desde los inicios del ministerio de Jesús. Segundo, que el primer rechazo que recibió Jesús que en su pueblo natal es de los más religiosos, los que iban todos los sábados a la sinagoga, y la acogida es de los más sencillos. Tercero, que el reino se recibe, se espera y nos hace como niños, limpios de corazón. Cuarto, que la elección que Jesús hace es gratuita, que además tiene una fecundidad, dado que el que se es llamado quiere ayudar a llevar a Jesús a otros, como Andrés llevó a Pedro y como Felipe llevó a Natanael. También que la importancia de evangelizar, de anunciar que a Jesús es nuestro Salvador, nuestro liberador, el liberador misericordioso, que nos perdona. Y por último, lo último que leyó Emilio, la misión es riesgosa, desafiante, pero nos da un gozo tan profundo que nadie nos puede quitar. Así que creo que vale la pena anunciarlo a cada día y a todas las personas que nos rodean. Para terminar entonces, tenemos que dar la tarea del alma, porque eso es muy importante. ¿Susana? Bueno, de los versículos que hemos leído en relación al reino, bueno, por supuesto que hay muchos más. Se puede ir observando que el reino es algo que viene, que se anuncia o proclama, que está cerca, que llega, que se ve, que es algo que hay que recibir, y también que en él se entra. Se va descubriendo entonces que el reino de Dios es Jesús. Jesús y su reinado, que llega a nuestras vidas. La tarea que les propongo es que durante esta semana vamos a pensar en Jesús. Que Jesús llega a nuestras vidas. Pensemos esto profundamente en nuestro corazón. Sintamos su mirada de comprensión, de paz, de dulzura. Sintámonos amados por Él y ante su presencia. Y nosotros también amémosle. Y démosle gracias por todo. Gracias, hermosa tarea, maravillosa. Bueno, y para terminar entonces, vamos a orar con la oración final. ¿Mónica? Pidámosle al Señor que nos conceda reconocer el camino hacia el reino del Padre, que Cristo reine en nuestros corazones y que colaboremos en proclamar el reino de Dios a nuestros hermanos que no lo han conocido. Ayúdanos a aprovechar los dones que nos has concedido, perseverando en nuestra misión hasta el fin de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Nos despedimos de este tema cuarto. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y los esperamos en el próximo tema maravilloso que va a ser la ley del reino. Y escríbanos a nuestro correo, escuela de la fe piedra blanca @gmail.com, para que nos cuenten qué les parece este curso que estamos entregando y nos pregunten algunas inquietudes. Nos despedimos, les deseamos que pasen una buena semana y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao. Cuídense. Bien. Chao.